buscando a la próxima víctima. Sergio, me gustaría que nos describiera un poco ese perfil, si estas personas tienen arreglo, no tienen arreglo, pero antes vamos a pedirle solo un segundito de noticias de último minuto. Evelyn Matei, afuera de la Embajada de Venezuela, ahí está la alcaldesa de Providencia. Alcaldesa, bueno, se vive una situación compleja ahí. Estas personas quieren regresar a su país y la embajada no los atiende. ¿Por qué no nos cuenta un poco, por favor? Hola, Julio César. Nosotros tuvimos durante todo mayo como 400 venezolanos viviendo en esta calle en carpa. Nos costó mucho hasta que logramos convencerlos que se fueran a algunos liceos nuestros como albergues. Pero la verdad es que llevamos ya 3 meses desde que están en los albergues. Le hemos ofrecido avión, el avión está pagado, lo paga Chile. Ellos están les hacemos a cada rato PCR, los cuidamos, que no salgan para que no se contagien, en fin, pero todavía no hay respuesta. Yo llamo a la Cancillería, llamo al Ministerio del Interior a cada rato y sencillamente me dicen que no hay respuesta de Venezuela. O sea, está todo listo para que ellos puedan volver. Ellos no tienen trabajo, no tienen familia, no tienen redes de apoyo y lo único que quieren es regresar a su país. Y la verdad es que decidimos hoy día con ellos, estos son un grupo muy pequeño porque en este momento tenemos todavía 220 venezolanos, eran 450, hemos logrado encontrarle trabajo a muchos de ellos, pero hay 220 que de verdad no tienen nada, no pueden hacer nada en Chile y quieren volver. Han vuelto ya los peruanos que teníamos en refugio, los bolivianos que teníamos en refugio, los ecuatorianos, los colombianos, los haitianos, todos ellos han podido volver a sus países, pero los venezolanos sencillamente no hay caso. Alcaldesa, ¿y no los reciben? Han nacido guaguas en nuestro albergue, han nacido guaguas en nuestro albergue. O sea, se nos murió uno con COVID. O sea, realmente han vivido muchos dramas. Y por eso que trajimos un grupo muy pequeño, para que no sean más de 50, son 30, pero tenemos 220 y están agotados. Y nosotros además necesitamos esos colegios donde ellos están albergados para el plebiscito. Así que realmente la situación se nos pone muy compleja. Alcaldesa, y la situación en la práctica, ¿no es cierto? No hay respuesta, pero tampoco lo reciben para conversar, para ver su caso. No lo reciben, no hay respuesta. Ahora parece que nos va a recibir el embajador, parece. Así que voy a tratar de entrar con 2 venezolanos, porque sola tampoco voy a entrar. Y usted también está... Pero realmente se ha hecho toda la presión. Estuvieron un mes aquí en carpa y nadie los recibió. Alcaldesa, usted entrega otros elementos, por ejemplo, de que tienen un avión comprometido ya para el viaje, que no sería costo para la Embajada de Venezuela. O sea, ustedes tienen todo arreglado como para que ellos puedan volver tranquilamente a su país. Falta solamente que se les autorice la entrada, ¿no? Así es, falta que se autorice, ¿no es cierto?, que el avión pueda sobrevolar y que lo reciban cuando ellos lleguen, nada más. Está todo el resto listo. Lo hemos conversado, todo esto ha sido trabajado con el Servicio Jesuita Migrante, lo hemos conversado con el gobierno, o sea, todo esto está absolutamente listo. Lo único que necesitamos es que les den la autorización para entrar a su país. O sea, en buen chileno aquí falta disposición, ¿no? Teniendo disposición y buena voluntad, ellos podrían aquí retornar. Falta disposición. Bueno, y ahora tiene una reunión en ¿Y sabes qué? Están muy agotados ellos, realmente ya no dan más. Son realmente encantadores, nosotros los conocemos, qué sé yo, pero hay veces que ya empiezan también a haber problemas entre ellos, etcétera, porque claro, llevar 3 meses, un mes en la calle, en carpa, y después 3 meses encerrados en un colegio con total, sin saber qué va a pasar con ellos, obviamente que es un tema muy terrible para ellos. Claro, con mucha incertidumbre. ¿Usted ha corrido con todos los gastos como municipalidad? Mucha incertidumbre. ¿Alcaldesa o la embajada se ha puesto con algo, digamos? Prácticamente todo. Se nos ha ayudado un grupo de privados
que está en torno a la iglesia, a la parroquia italiana, y ellos están ayudándonos con la comida. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, enfermeras, les hacemos los PCR, compramos todas las cosas para que ellos pudieran estar cómodos. A la señora que tuvo una guagua, conseguimos un departamento que nos prestaron en realidad. O sea, realmente la mayoría de los costos, obviamente, pero el problema no son los costos, el problema es el costo humano. O sea, ellos están nosotros le mal. preguntamos por si la embajada había conversado con usted, había mostrado algún interés por colaborar, digamos. Era esa la pregunta, digamos, en definitiva, ¿no? No, nada, absolutamente. Ya, o sea, sí, absolutamente nada. No. Podríamos decir que en la práctica se han desentendido de sus compatriotas y lo que se está pidiendo a través de una reunión, ¿no es cierto?, es que se tenga la voluntad de recibirlos, ¿no? Usted nos ha dicho que está el avión, que está a la disposición, que ellos están sanos, se les hace PCR, se les ha cuidado. O sea, y la mayoría de ellos está lamentablemente desempleado. Pero tienen que salir, claro, y tienen que además salir de nuestros liceos porque lo necesitamos para el plebiscito. Tenemos hasta el 27 de septiembre. Entonces realmente esto se empieza a poner dramático, en realidad. Ha pasado mucho frío, los colegios no es lo mismo que una casa, son altos. Sí, pues lógico. Alcaldesa, ¿y qué pasa si el 27 no hay respuesta de la Embajada de Venezuela porque tienen que ocupar los colegios y los liceos? ¿Qué va a pasar con estas personas si no hay respuesta hasta el 27? No, tiene que haber respuesta. O sea, aquí con este grupo de gente maravillosa, que además usted ve todos los carteles, son todos amables, no hay ninguna crítica política acá, no hay nada, es una cosa humanitaria. Y por lo tanto tiene que haber respuesta. O sea, nosotros aquí vamos a hacer todo lo que sea necesario hasta que haya respuesta. Bueno, estamos en la comuna precisamente de Providencia y estamos con la alcaldesa Belín Matei y con un grupo de personas, ¿no es cierto?, venezolanos, por supuesto, que están en los albergues, en los colegios que ha dispuesto la municipalidad. Son 220, incluso un poco más, nos comentaban, y lamentablemente no hay respuesta de la embajada, no hay voluntad para que estas personas vuelvan y hay mucha preocupación. Y antes no, porque se está gestionando una reunión ahora, antes no hubo caso, alcaldesa, no eran recibidos, ¿no? Antes no eran recibidos, efectivamente estuvieron un mes aquí, a las afueras de la embajada. Sí, hicimos una nota. Y nadie de la embajada salió a conversar con ellos, mientras estaban en carpa. Y a nosotros nos costó, porque ellos querían quedarse aquí hasta que lo sacaran hacia Venezuela, ¿no es cierto? Pero los vecinos obviamente estaban muy preocupados. Imagínense, estaban tomadas todas las calles, las veredas, por personas que además los baños eran baños químicos. O sea, realmente estaban en una situación terrible. Entonces tuvimos muchas conversaciones hasta que logramos que ellos entendieran que nosotros sí los íbamos a apoyar a que pudieran volver a su país, pero que por favor se fueran a un lugar seguro, porque aquí se nos podía morir una persona, una guagua, hacía frío, etcétera. Pero nos costó convencerlos de que los íbamos a apoyar. Y lo hemos estado tratando de apoyar todo este tiempo, pero ya se nos acaba el tiempo. A estas alturas tenemos que recurrir a una presión un poco más alta. Claro, bueno, me imagino que la Embajada de Venezuela sabe que hay un plebiscito en Chile, las embajadas están muy a caballo de lo que pasa en cada país, ¿no? Y ellos tendrán que entender de que se ha utilizado la mejor voluntad, pero al 27 de septiembre esos colegios tienen, ¿no es cierto?, que estar dispuestos para el plebiscito. Alcaldesa, no sé si tiene ahí usted la disposición, por favor, de ayudarnos para conversar con alguna de estas personas. A lo mejor podríamos conversar con algunos pero naturalmente de ellos, porque... ¿Quién quiere hablar? La Mariana. Ahí está, claro que sí, pues para poder conversar con ella. ¿Mariana? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, escucho. Bueno, cuéntanos un poquito cuál es tu situación. Cuéntanos un poquito de cuándo que estás en los albergues y qué es lo que ustedes esperan. Ahí estamos gestionando bien para que nos escuchen. Aló. Ahí, ahora sí. Aló. ¿Aló, Mariana? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ¿Sí? te preguntaba un poquito que nos contaras desde cuándo estás en esta situación, qué es lo que ustedes esperan, quieren volver a Venezuela. Cuéntanos un poquito cómo ha sido la situación hasta ahora. Desde el 1 de mayo comenzamos aquí, ya que había salido un viaje. Un vuelo que la misma embajada fue autorizada.
De allí se llegó el estallido social, se llegó la pandemia, nos empezamos a convocar aquí en Busto 2021, comenzamos a hacer vida aquí afuera, comenzamos de repente en un abrir y cerrar de ojos éramos aproximadamente 700 personas, nos empezaron a apoyar INCAMI, nos empezó a apoyar muchas empresas privadas, muchos chilenos, muchos venezolanos. Fueron pasando los días hasta que llegamos a un acuerdo con la alcaldesa, donde nos dirigimos a un albergue, el cual hasta hoy en día son 3 meses allá en constante espera de respuesta de nuestro gobierno y no la hemos tenido. Acá ustedes no tienen empleo. Cuéntanos más o menos la situación que viven la mayoría de las personas que están ahí, que quieren regresar. Me imagino que estaban en Chile trabajando, buscando un mejor pasar, pero la situación de la pandemia... Sí, había... Exactamente, llegamos aquí con un sueño chileno del trabajo, de una buena calidad de vida, de una mejor calidad de vida, pero hoy en día no es posible por la gran demanda de empleo, de que no lo hay, no tenemos empleo, no hay, se nos empezó a llegar las deudas, empezaron a acarrearnos tantas cosas que la única opción era devolvernos a nuestra patria. Pandemia, necesitábamos abrazos, necesitábamos cariño, necesitábamos estar con nuestros familiares, porque en definitiva la pandemia nos enseñó que no todo es material, sino también es algo familiar. Bueno, y extrañas tu familia, ¿no? Extrañas a tus seres queridos, la mayoría de las personas que están acá están solas, ¿no? Todos. Sí, todos extrañamos a nuestra familia, todos. Puedo hablar por todos, en su mayoría que estamos aquí vinimos a esta tierra por necesidad, pero la misma necesidad nos está haciendo devolver a nuestra tierra. Claro, te comentaba que la mayoría están solos, no están con sus parejas o con sus hijos, porque hay algunos residentes, ¿no es cierto?, que lograron llegar con más personas, ¿no? Pero veo ahí que la mayoría de los que están en los albergues son personas solas, ¿no?, que vinieron a trabajar somos personas solas, somos personas solas, muy pocas familias en común. Sí estamos que si el cuñado, que si la hermana, pero nunca estamos una familia completa. En mi caso me falta mi hijo que está en Venezuela, mi hijo mayor, que necesita en este momento de mi apoyo. Lógico. Y como el mío está la mamá, está el hermano, está mucha gente. Lógico. ¿Y cómo es la situación del albergue? ¿Están cómodos? Ya. Ahí sí, está. Espérate, Julio. Sí, Julio, no sé si me escuchan. Sí, vamos a acompañarla. Sigámosla hasta el minuto que entre, porque la están llamando de la embajada, porque van a entrar ahora. Entonces va a entrar precisamente con la vocera del grupo. Ahí están conversando con la carta que trae la alcaldesa, que le va a presentar precisamente a la embajada de Venezuela, que habla de esta necesidad, ¿no? Ya está el avión comprometido, está la fecha, está todo, pero lo único que falta es la disposición de que allá, en el fondo, en Venezuela, se abra la frontera y permitan que aterrice el avión. Eso es todo lo que falta, según lo que conversábamos con la alcaldesa durante la mañana. Entonces, ahora ella va a entrar. Costó que la recibieran. La alcaldesa estuvo acá un buen rato en que no sabía si le iban a recibir o no. Bueno, pero esto ya es una buena noticia, Pancho. Por supuesto que hasta la puerta, porque después de la puerta de la embajada no podemos entrar. Sí, Pancho, pero esto ya es una buena noticia que lo reciban. Estamos hablando de un tema que, como decía Evelyn Matei, ¿no es cierto?, lamentablemente es un tema, bueno, ahí hay alegría de parte de la gente porque por lo menos lo están recibiendo. Bueno, Pancho, lo que hablábamos, ¿no? Aquí ya lamentablemente se llega a un cruce, ¿no? La gente no podría estar más allá del 27 de septiembre en esos colegios por el tema del plebiscito. Entonces ya esto se transforma en un tema que es de primera necesidad para estos ciudadanos, para estas personas, para estos venezolanos en Chile, ¿no es cierto? Porque como sea, en un albergue están abrigados, tienen alimentación, los están cuidando, hay personal médico con ellos. Imagínate lo que podría pasar si el día 27 hay que desalojar esos colegios, ¿no es cierto? Y estas personas tendrían que volver a la calle, a carpas, Pancho. Y es lo que queda, porque lo escuchaba mientras conversaste con la alcaldesa, que
el 27 sí o sí se necesitan esos albergues, se necesita hacer plebiscito y esos son los lugares establecidos para aquello. Por lo tanto, no hay forma de que después del 27 los ciudadanos venezolanos permanezcan en esos albergues. Ellos estuvieron acá mucho rato con carpas, viviendo muertos de frío. Nosotros estuvimos acá con mucho frío, con niños, con adultos mayores, estaban acá, estuvieron varias semanas haciendo presión. De hecho, les prestaban baño aquí a la vuelta, en una especie como de comunidad religiosa que les prestaban baño solo para sus necesidades, no había baño para la ducha, era una situación muy incómoda, a la cual no quieren volver, por cierto, y después del 27 no les queda mucha más opción. Han nacido guaguas en los albergues, falleció una persona también producto del COVID y quieren evitar todo aquello. La solución es, el avión ya está, la fecha ya está, la disposición está, lo único que falta es la disposición del gobierno de Venezuela, que abra la frontera y permita que este avión aterrice. Eso es lo que se pretende conversar el día de hoy, porque la alcaldesa dijo que aquí tiene que haber una solución sí o sí, porque el 27 esto tiene que estar solucionado, porque los albergues se usan para plebiscito y no quieren que los ciudadanos venezolanos vuelvan a la calle con sus carpas como lo estuvieron hace algún tiempo atrás aquí en calle Bustos. Bueno, ahí es una situación bien compleja porque la posición de Nicolás Maduro ha sido bien, vamos a llamarla particular, ¿no? Particular con respecto a este tema. Usted sabe, el presidente de Venezuela tiene cada salida, ¿no? Nicolás Maduro ha acusado en reiteradas ocasiones a los países vecinos de retornar a Venezuela a migrantes venezolanos infectados con coronavirus para atacar al país. El discurso del mandatario ha llegado al punto de llamar bioterroristas a algunos migrantes venezolanos que cruzan la frontera colombo-venezolana por vías clandestinas, ¿no es cierto? Los ha denominado Nicolás Maduro bioterroristas a estas personas que cruzan por Colombia. Para los migrantes venezolanos que regresan a su país de origen, la realidad que viven es dramática en algunos lugares como también en nuestro país. Lamentablemente ha sido bien estricto Nicolás Maduro y él tiene mucho miedo de que le estén ingresando con ciudadanos, ¿no es cierto?, infectados, ¿no? También ha tenido otra salida, ¿no es cierto?, bien dura, donde ha dicho, ¿para qué se fueron? No estaban mejor afuera y ahora quieren volver. Ha dicho Nicolás Maduro que ha tenido unas salidas bien particulares y especiales, bueno, que ya conocemos, ¿no?, en esta materia. A ver, lo importante acá es que solo se necesita voluntad, Pancho, porque como decía Evelyn Matei, la alcaldesa de Providencia, está todo dispuesto, ¿no? Está el avión, los gastos van a correr por la Cancillería de nuestro país, está el avión, están las personas todas sanas, están los PCR, está la disposición, la voluntad. Solamente falta que Venezuela los reciba, ¿no? Y la gente se ve, Pancho, que no son personas violentas ni son personas que estén enojadas, no, están con toda la intención de retornar a su país, tienen muchas ansias de verse con su familia, Francisco. Y sí, claro, ellos llegaron a Chile y la verdad es que muchos de ellos se vuelven a Venezuela principalmente porque aquí en Chile con el tema del estallido social, luego con el coronavirus, perdieron sus trabajos, no tienen en qué trabajar y por lo tanto no tienen ingresos y no tienen para pagar los arriendos. Nosotros lo conversábamos hace un tiempo atrás, muchos de ellos no vuelven a Venezuela por querer volver, pero en Venezuela muchos de ellos dejaron sus casas, por lo tanto eso es al menos un gasto que no hay que preocuparse, el arriendo, la comida, algo que acá sí es una preocupación y sin trabajo no se concreta, y eso hace que tuvieran que vivir en la calle, en carpas, con sus niños, con sus adultos mayores acá. Ellos han sido controlados en temas de PCR, en temas de coronavirus, en los albergues. Por lo tanto, bioterrorismo, como ha acusado el presidente Maduro, difícilmente. De hecho, ellos han sido controlados, tienen sus exámenes al día y todo aquello. Hay una persona que falleció de coronavirus, de hecho, incluso se tomaron todas las medidas al respecto, precisamente aquí en la comuna de Providencia. Ellos regresan hoy por la necesidad de regresar, porque acá ya no tienen trabajo, porque lamentablemente muchos de ellos que estaban quizás tramitando sus papeles, esos documentos, los pilló a medio camino y por lo tanto son
lamentablemente, las primeras personas que son despedidas de los distintos trabajos. Esa es la situación de ellos. Abrir frontera es abrir el corazón, eso es lo que dicen, queremos apertura del espacio aéreo. Eso es lo que se busca y eso es lo que falta. El resto está todo, sin costos para el gobierno de Venezuela, solo falta que se abra el espacio aéreo para que ellos puedan llegar a su país y dirigirse a sus casas, a sus familiares, que muchos de ellos están allá todavía. La alcaldesa sigue al interior entregando esta carta, digamos, solicitando básicamente que la embajada de Venezuela pueda interceder con el gobierno de Nicolás Maduro para que se abra el espacio aéreo y ellos puedan finalmente llegar a su país. Pancho, recordemos que estamos viviendo en Chile una situación en relación precisamente a la cesantía realmente dramática, ¿no? Estamos hablando, ¿no es cierto?, de prácticamente 2 millones de personas cesantes, sin empleo. Muchas de estas personas ni siquiera están en ningún catastro, ¿no? Entonces estamos hablando de una realidad también de una lista negra, ¿no es cierto?, que no se conoce y que es muy abultada. Aparte de todo lo que las cifras que nos entrega el INE, por ejemplo, la Universidad de Chile, estamos hablando, ¿no es cierto?, de personas, como tú decías, en trámite, ¿no es cierto?, de sus papeles en nuestro país, y estamos hablando de gente que en estas condiciones no tiene trabajo desde hace meses y por lo tanto no tiene disponibles ni siquiera para pagarse una pieza, un lugar donde vivir. Por lo tanto, es de verdad de máxima urgencia que ellos puedan retornar, aparte de todo el tema de los afectos, ¿no?, del cariño. En una época de pandemia hay muchos padres y madres que dejaron a sus hijos en Venezuela y que, bueno, en esta situación ellos lo que más quieren es retornar, Francisco. Sí, claro, lo que más quieren ahora es retornar porque al igual como nos pasaría a nosotros si estuviéramos afuera, en Venezuela tienen por lo menos a sus familias, tienen a dónde llegar, tienen cómo evitarse el costo de un arriendo, el costo de alimentación. Acá eso es una preocupación permanente, dónde vivir, cómo pagar un arriendo, pagar comida, con qué si no tienen trabajo, en fin. Esas son las principales preocupaciones y las angustias que tienen a los ciudadanos venezolanos hoy con la necesidad imperante de poder retornar. Nosotros estamos aquí pendientes de si en algún minuto, permiso, voy a cruzar para ver hacia adentro, a ver si está la alcaldesa ahí, si ya la recibieron, no está todavía esperando. No se ve, deben haberla recibido ya la alcaldesa porque no se ve aquí en el hall de entrada. Así que nada, esperando esta respuesta de ver si las gestiones del municipio de Providencia tiene algún resultado. La alcaldesa decía que se ha comunicado permanentemente con Cancillería, permanentemente para verificar si es que, digamos, a través de niveles más altos se puede entablar un diálogo también, que hasta ahora no ha sido escuchado y que hasta ahora no se ha permitido que estos ciudadanos venezolanos retornen a su país. Recordemos que esto se hizo con ciudadanos bolivianos que ya salieron desde Chile, también ciudadanos peruanos, colombianos, haitianos que ya salieron en sus vuelos y sin embargo con los ciudadanos venezolanos esto todavía no ocurre, Julio. Claro que sí. Sería importante poner en contexto que estas dificultades no solo han estado en Venezuela, Pancho, ¿no? Vimos en Antonio Velez, también en Providencia, afuera de la Embajada de Perú, por semanas y semanas, carpas también, gente viviendo. Hasta ayer había una carpa, yo hago radio ahí, hasta ayer habían un par de carpas afuera de la Embajada de Perú. Lo vivimos también en Andrés Bello, ¿te acuerdas? La Embajada de Colombia. También hemos estado en distintos lugares, en distintos sectores donde precisamente la vuelta, el retorno de los ciudadanos de algunos países, lo de Bolivia era dramático, ¿te acuerdas? También estuvimos, ¿te acuerdas o no? Que estuvimos también con la gente de Bolivia, que incluso estuvimos cuando se fueron al norte en algunos buses. Ha sido compleja toda la operación retorno, ¿no? Lamentablemente en este caso de Venezuela lo que llama la atención es que está todo preparado, ¿no? Está la situación más o menos coordinada, como falta solamente la disposición, ¿no? No se necesitan mayores recursos para enviar a estas personas, ¿no es cierto?, de vuelta a su país, sino que solamente la disposición de recibirlos, ¿no? Pero para poner un poquito en contexto, no es una situación que solo ha pasado con la Embajada de Venezuela,
Pancho, creo que es importante decirlo y comentarlo, ¿no? Nosotros al menos hemos estado en las situaciones de Colombia, Bolivia y Perú. ¿Te acuerdas que con algunos peruanos fueron albergados en una discoteca, en un restaurante? No sé si te recuerdas. ¿En un restaurante? Francisco. Sí, en un restaurante. Claro, hemos estado, personalmente a mí me ha tocado estar con ciudadanos bolivianos, con ciudadanos colombianos también, que han estado en la misma situación. La situación de los ciudadanos venezolanos es la que más se ha alargado, es la que más tiempo ha durado y en que el gobierno por mayor cantidad de tiempo ha dicho que no. Y acá es importante el dato de que está todo listo. El avión está listo, todos los costos están listos y pagados. Y eso es lo que se diferencia de otros casos, porque en el caso de los ciudadanos bolivianos se manejaba, bueno, cuál iba a ser la metodología, si iba a ser por bus y vía la frontera terrestre en el norte, si es que existía o no existía el avión humanitario. En el caso de los haitianos había un vuelo que venía de vuelta desde Haití hasta Chile y que después iba a sacar haitianos desde distintas ciudades de Chile para llevar. Entonces eran distintas las fórmulas. Aquí la fórmula está lista, el avión ya está. Y lo que falta es que se abra el espacio aéreo en Venezuela. Claro. Y además que la realidad de estos ciudadanos, ¿no es cierto?, no tiene nada que ver con la realidad de las personas que se meten clandestinamente por la frontera, ¿no es cierto?, colombo-venezolana, ¿no? Que ahí es donde Nicolás Maduro dice son bioterroristas, se nos están metiendo personas infectadas y todo. Bueno, esa es una realidad que se vive allá y él tiene esa percepción, pero aquí toda gente que va a ir con sus papeles, que va con sus PCR, personas que están atendidas, ¿no es cierto?, por personal médico. O sea, estamos hablando de una situación que está en regla, Francisco, ¿no? Sí, en regla. Está todo en regla, ha sido todo visado, todo supervisado. Ellos mientras estaban acá en las carpas, todos los días venía policía de investigaciones, personal de inmigración a revisar los papeles, a chequear los papeles de todos ellos, hacían ordenadamente una fila y se chequeaba uno por uno. Está todo revisado, está todo reglamentado, están todos con sus papeles listos y dispuestos para volver a Venezuela. Insisto, lo que falta es que desde allá se dé el vamos. Eso es todo lo que falta para que ellos puedan volver a Venezuela y desde la capital poder retornar a los distintos lugares de donde muchos de ellos vienen. Muchos de ellos viajaron desde distintos sectores de Venezuela por tierra para llegar a la capital y poder tomar un vuelo. O a veces viajaron muchas veces por tierra horas y horas para llegar al norte y después ir escalando desde el norte hasta la capital de Santiago. Hay algunos que vivían en el sur y se quedaron sin nada en el sur y tuvieron que venir a Santiago a vivir en una carpa aquí afuera del consulado. Hay distintas historias de los ciudadanos venezolanos que hoy precisamente es por eso que ellos piden poder retornar a Venezuela. Porque acá en Chile se quedaron sin opciones, sin recursos y no tienen el dinero para poder sustentarse, para poder arrendar una pieza, para poder almorzar. En Venezuela eso estaría de alguna forma más cubierta. Están sus familias, están sus casas, ellos tienen a dónde llegar por lo menos, acá no. Oye, Pancho, claro, yo creo que es importante contextualizar esto, ¿no? Si aquí lo que llama la atención es la cantidad de tiempo que han estado estas personas sin poder regresar. Problemas para regresar han tenido prácticamente todos los ciudadanos extranjeros que han estado en Chile en época de pandemia, ¿no? Hemos estado en distintas embajadas y la verdad es que ha sido muy problemática y la presión, ¿no es cierto?, de los ciudadanos ha sido sostenida, ¿no? Lo vivimos afuera de la Embajada de Perú, lo vivimos afuera de la Embajada de Colombia, de Bolivia, ¿no es cierto? También con los ecuatorianos tuvieron muchos problemas para regresar a su país, ¿no? Lo que pasa es que acá llama la atención que los ciudadanos venezolanos, ¿no es cierto?, estén tanto tiempo, se hayan demorado tanto en poder regresar. Son 220 los que están albergados aproximadamente, Francisco, y el avión ya estaría, ¿no es cierto?, comprometido para llevarlos de vuelta a su país. Solo falta, ¿no es cierto?, que los dejen ingresar. Francisco, ahí estamos viendo las pancartas, estamos viendo esta manifestación, ¿no es cierto?, que se hace en fase 3 en la comuna de Providencia. Sí, y de hecho eran 450 ciudadanos venezolanos aproximadamente
a muchos de ellos, y con muchos de ellos se logró ubicarlos en puestos de trabajo, por lo tanto mejorar un poco su situación dentro del país, por eso que ahora se reduce ese número a 220. Y esos 220, digamos, no se les ha podido ubicar en trabajo y por lo tanto están en esta situación que llevan muchísimo tiempo, que como dices tú, claro, ciudadanos bolivianos, colombianos, también haitianos, ecuatorianos, también han tenido los mismos problemas. No es que sea un problema netamente de los venezolanos, sino que de ciudadanos extranjeros que han tenido problemas para retornar. Pero claro, en el caso de los ciudadanos venezolanos esto se ha prolongado por mucho más tiempo, y el componente extra es que ya el tiempo se acabó, porque ya el 27 tienen que ser desalojados de estos albergues provisorios que son estos colegios, porque van a ser utilizados como sede para el plebiscito. Por lo tanto, la cuenta regresiva comienza y, como lo dijo la alcaldesa, el 27, para el día 27 tiene que haber una solución sí o sí, porque el tiempo se acaba para ellos en ese respecto, digamos. En cualquier minuto sale la alcaldesa de Providencia. Estamos esperando porque para poder cerrar el tema, a lo mejor trae una buena noticia y podemos cerrar el tema a esta hora de la mañana, 10:18 minutos, ¿no es cierto? Pancho, ¿por qué no nos relata un poquito? Hay gente que está ahí, están esperando ahí están esperando a la alcaldesa, gente que anda con ella, o gente que está haciendo otro tipo de trámites. ¿Por qué no nos cuentan un poco? Ellos están esperando trámites para muchos de ellos revisar y tener la certeza y la claridad de que sus papeles estén en regla. Muchos de ellos vienen por tramitación de documentos. Vamos a preguntar. Permiso, hola, buenos días. ¿Usted en qué situación está? ¿Viene a revisar papeles? Simplemente vengo a postear el título profesional. Ya, usted no está dentro del grupo de personas que busca el retorno, ¿no? No, gracias a Dios, pues todo está bien. Ya, ¿tú estás con trabajo? Sí, tengo trabajo actual. Perfecto, y en general los que están... Usted, amigo, hola, ¿cómo están? ¿Ustedes están haciendo esta fila? ¿Qué trámite en específico? Un trámite de pasaporte nomás. ¿Solo de pasaporte? Yes. Ya, ¿tú permaneces en Chile? Por ahora sí, por el momento sí. Estoy esperando a ver qué me dicen porque no puedo sacar la prórroga de mi pasaporte. Desde el sistema de mi país dice que estoy allá todavía, entonces no sé qué voy a hacer. Voy a preguntar acá a ver si me dan alguna respuesta, una solución. Y si no logras sacar esa prórroga, ¿cuál sería tu situación? Cuando me llegue mi trámite chileno, mi visa temporaria, no voy a poder estampar porque no tengo pasaporte, no tengo un documento vigente donde pueda estampar la visa. ¿Qué te pareció la situación de tus compatriotas que, digamos... Lamentable. Tienen que volver. Es muy triste en verdad. Es muy triste porque tú sales de Venezuela con muchas ilusiones, muchos sueños, dando muchas cosas atrás, entonces llegas a un país nuevo, haces una nueva vida, de repente pasan muchas cosas. Comenzó primero, por lo menos acá lo que estamos en Santiago, con el estallido, luego la cuestión de la pandemia, entonces imagínate, ¿no? Luego te quedas sin trabajo, mucha gente, como tú decías, viene del sur, se viene para acá, a quedarse acá, luego se tienen que ir, imagínate, ¿qué van a hacer? ¿Te duele ver a tus compatriotas en esta situación? Porque finalmente están acá en una situación muy difícil y tampoco pueden volver a sus casas. Claro, puedes notar que me emociono porque obviamente son, aunque no los conozca, son como mi familia porque son de mi país, ¿no? Entonces, la verdad que es muy triste y espero que en verdad haya alguna solución, algún tipo de solución para ellos, porque entiendo que el problema está en Venezuela, con Maduro que no abre el espacio. Y bueno, en verdad es que nuestro presidente no colabora en nada. Muchas gracias, amigo. ¿Viste? Te comentábamos, hay muchos de los ciudadanos venezolanos que se han logrado mantener sus puestos de trabajo, por lo cual no les apremia, al menos por ahora, este retorno. Conversábamos, lo veíamos, tu nombre, perdón, Víctor. Con Víctor, que nos decía que claro, él está en una situación todavía sostenible, pero está ahí, está en el límite porque está viendo la prórroga de su pasaporte. Si su pasaporte no se lo prorrogan porque en el sistema de registros venezolanos él aparece como que todavía estuviera en Venezuela, por lo tanto si no le prorrogan su pasaporte no va a poder tampoco tramitar la residencia provisoria o definitiva aquí en Chile, y ahí la situación ya sí se le va a complicar mucho más el poder permanecer en nuestro país. Bueno, claro. Y por eso que él se emociona tanto con respecto a sus compatriotas, porque él ve que en un futuro no muy lejano, si las cosas no resuelven, podría ser él uno de los venezolanos que necesitara volver. Entonces,
es una situación compleja la que viven en este minuto estos ciudadanos venezolanos que están esperando poder volver. Claro, Pancho, y siempre es tan grato conversar con la gente de Venezuela, ¿ah? Son tan educados, tan tiradores para arriba, gente muy alegre, ¿no? Y, sí, y muy con afable, un nivel de además. educación muy por sobre la media, ¿no? Siempre es grato conversar con ellos cuando uno se encuentra en la calle, cuando te conversan, ¿no es cierto? Son personas que logran establecer un muy buen diálogo con uno. A mí muchas de estas personas me van a esperar a la radio a veces a conversar, y la verdad es que está en una situación bien compleja, ¿no es cierto? La mayoría de ellos, aparte de no tener trabajo, están con un tema que tiene que ver con ver a sus familias, ¿no? Cuando las fronteras están abiertas y cuando la situación está normal, una persona puede salir de un país pero puede retornar cuando lo desee, ¿no? Puede retornar a ver a su hijo, puede retornar a ver a su madre, si tiene una abuela enferma puede volver, ¿no es cierto? Las circunstancias por las que estamos pasando como planeta, digamos, no solamente en nuestro país, por toda esta pandemia, ¿no es cierto? Es muy compleja, es muy difícil, precisamente para este tipo de situaciones, ¿no? Y aquí tenemos a un grupo importante de personas, ¿no es cierto?, que quiere regresar a Venezuela por distintas razones, pero muchas de ellas por razones de ver a su familia, de estar con sus afectos, y la verdad es que se ven en la imposibilidad de hacerlo precisamente porque se necesita hacer de esta manera, ¿no? Con todos los papeles en regla, con las PCR, que la gente vuelva sana, que seguramente vuelva a hacer alguna cuarentena en Venezuela, le exigirán alguna trazabilidad. Entendemos, Pancho, que hasta aquí esa situación estaría salvada, ¿no? Que esa situación es así y que se han tomado las medidas para que, ¿no es cierto?, estos ciudadanos vuelvan a su país en la mejor condición posible, ¿no? Sí, se ha tomado las medidas como se toma la medida con cualquier residente en nuestro país respecto de si es que hay síntomas, si no hay síntomas, si hay contacto estrecho, no hay contacto estrecho, las mismas medidas. Y hay que añadir algo, muchos de estos ciudadanos venezolanos, si bien además están en una situación compleja por lo laboral, por la pandemia, sus familias en Venezuela también lo están. Familias en que están en riesgo, que pueden haber tenido contagios, en fin, y ellos también, hay un cartel que lo dice muy bien, dice: queremos estar con nuestras familias en estos momentos de pandemia. No solo por los afectos que necesitan ellos, por la situación que están viviendo acá, pero por los afectos que necesitan sus familias allá, que al igual que nosotros debemos manejar esta pandemia tratando de llevar de la mejor manera esta imposibilidad a veces de estar cerca uno de los otros. Con esta distancia, con esta imposibilidad de volver, eso se agrava mucho más. Claro, estamos acá fuera de la Embajada de Venezuela porque hace minutos entró Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia, con dos representantes de este grupo de ciudadanos venezolanos que quieren retornar a su país, precisamente a una reunión para ver la posibilidad de retornar a su país. Hay un pie forzado que explicaba la alcaldesa que es muy importante, ¿no es cierto? El día 27 de septiembre esos colegios deberían estar sin gente adentro, ¿no es cierto? Y empezar todo el proceso para el plebiscito del 25 de octubre. Por lo tanto, ¿no es cierto?, por primera vez aquí hay fecha de término, ¿no?, de la estadía de estos ciudadanos en esos albergues, Francisco, y eso ya le pone una tensión distinta a la situación, ¿no es cierto?, lo pone aún más dramático porque finalmente ya la ayuda que puede ofrecer la municipalidad a través de esos colegios se terminaría ahora en unos días más, Francisco. Claro, lo dijo la alcaldesa. Aquí hay una fecha límite que es el 27 de septiembre. Ella lo aclaró, dijo: no hay ni una posibilidad de que más allá del 27 de septiembre los ciudadanos venezolanos puedan permanecer en los colegios que han sido adaptados como albergues. No hay ni una posibilidad. Y en todo este tiempo, mientras ellos estuvieron en los albergues, el casi mes y medio que estuvieron con carpas aquí afuera, nunca fueron recibidos dentro de la embajada. Nosotros cuando vinimos hace poco más de un mes acá, nos decían que en la embajada sus compatriotas no les prestaban ni el baño, y mucho menos lo recibieron para conversar la posibilidad de un viaje. Y hoy lo que apremia es esa fecha límite, el 27 de septiembre.
esa es la fecha en que la alcaldesa dijo tiene que haber una respuesta a esa altura, sí o sí, porque el 27 de septiembre esos colegios tienen que ser desalojados porque tienen que empezar a prepararse, puesto que van a ser sede para el plebiscito en octubre. Eso le añade este componente de urgencia a lo que ya era urgente para muchos ciudadanos venezolanos por las condiciones en las que están viviendo. Se añade ahora un elemento más, 220 ciudadanos venezolanos entre adultos, niños, adultos mayores, que no están todos acá, ¿no? Acá viene un grupo de 30, uno porque para no sumar más de 50 personas en la fase 3, digamos, pero además porque hay muchos de ellos que tampoco es beneficioso que se estén moviendo a cada minuto, adultos mayores, que con el frío se les complica la cosa, entonces ha venido un grupo pequeño acá, pero el componente de urgencia es ese, y la fecha tope inamovible es el 27 de septiembre. El 27 de septiembre esos 220 ciudadanos venezolanos tienen que estar fuera de esos recintos, de esos colegios, no porque se les eche. La Municipalidad de Providencia se encargó de modificar o de adaptar esos recintos como albergues para que ellos no estuvieran en las carpas aquí en la calle, pero lamentablemente el proceso del plebiscito en nuestro país requiere de esos establecimientos que pasan a ser controlados por el sistema electoral, digamos, o que pasan a manos de ese sistema electoral que se va a producir en octubre. Pancho, porque se aprobó un proyecto de ley, ¿no? Sí, por el CERVEL, sí. Precisamente tú das en el clavo, tienes la razón, ¿no es cierto? Antiguamente quienes tomaban el mando de los colegios eran los militares, digamos, las Fuerzas Armadas, pero en esta ocasión se cambió, ¿no es cierto?, esa legislación, y quienes van a tomar el control de la sede de los colegios es precisamente el CERVEL, anticipando lo que será, ¿no es cierto?, una situación diferente, ¿no?, por todo el tema sanitario, ¿no? Se van a tomar medidas sanitarias, se van a tomar muchas medidas que no son las de costumbre, ¿no es cierto?, que tenemos para las distintas elecciones. Por lo tanto, el gobierno envió ese proyecto de ley aprobado, ¿no es cierto?, en la cual el CERVEL se hace cargo de estos colegios para que ellos dispongan y hagan todo lo que estimen conveniente para unas buenas elecciones, para un buen plebiscito, ¿no es cierto?, y con todas las medidas de seguridad que garanticen a las personas que puedan ir en tranquilidad ese día a votar el 25 de octubre. Estamos a la espera de que salga la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, quien entró con 2 personas precisamente a conversar. Bueno, acá hay una situación que tiene que ver también con que ellos quieren volver, pues Pancho, porque seguramente son muchos los colegios en Providencia, no todos van a estar para las votaciones, seguramente se podría adaptar otro, no sé, pero está el tema fundamental, ¿no? Que yo siento que es el tema principal acá, que ellos quieren volver a Venezuela, ¿no? No, nadie los está echando, ni mucho menos, ¿no? Ellos quieren volver a Venezuela. Ahí vamos a ver si logramos tener... No, vamos a esperar todo, vamos a volver con un caso además bastante impactante, ¿eh? Mientras Linares está pidiendo justicia por varios crímenes que ellos encuentran que no están resueltos, ¿no es cierto? Hoy día de hecho hay cacerolazos y bocinazos en la ciudad de Linares, ¿no es cierto? Hemos conocido de otra información que nos conmueve, una hija que desaloja a su madre y la deja literalmente viviendo en la calle en esas condiciones con un cojín y un chal. Hablando, salió de la embajada, precisamente vamos a conversar con ella. Nadie que sale del refugio puede volver a entrar, porque tuvimos algunas personas un poco desordenadas y les dijimos, ¿saben qué más? Perfecto, pues se van. Porque en realidad nuestro objetivo ha sido que en todo minuto las personas que están en nuestro refugio estén sanos. Hemos trabajado con la PDI para que tengan sus documentos en regla. Nos hemos preocupado de que cada niño que haya tenga el permiso también para viajar, porque puede haber papá, mamá, etc. Hemos hecho todo. Y además le he señalado que si quiere la Embajada de Venezuela puede poner 1 o 2 personas que efectivamente esté vigilando que nadie sale, que nadie entra. Podemos hacer el PCR delante de ellos. Un PCR de entrada, después 10 días en que nadie entre, nadie salga, etcétera, un PCR de salida, de tal manera que haya
total y absoluta seguridad de que nadie va a llegar infectado a Venezuela. Todo eso se lo hemos señalado en repetidas oportunidades y también ellos tienen un problema efectivamente que le están requisando aviones, etcétera, cuando el otro día le requisaron 2 barcos con petróleo. Entonces ellos tienen un problema efectivamente y por eso que le hemos dicho que el avión perfectamente puede ser chileno y además pagado por Chile. O sea, le hemos dado todas las garantías de que las personas están sanas, que están con los documentos y además que el avión existe. Alcaldesa, Julio César le va a hacer un par de preguntas desde el estudio. Julio, lo escucha la alcaldesa. Alcaldesa, estamos en directo. ¿Cómo le fue, pues? Recién nos acabamos de plegar a la situación. ¿Qué es lo que ocurrió dentro de la embajada? Perdón, no escucho. Ahí está, vamos a arreglar ese. Pancho, transmítele tú. Sí, bueno. Sí, le transmito la pregunta. Ahora sí. Ahora sí te escucha, Julio. Alcaldesa, nos acabamos de incorporar a la transmisión, estábamos en comerciales y queríamos saber cómo le fue en la embajada, qué es lo que ocurrió adentro. Nosotros fuimos, le contamos que efectivamente todas las personas aquí están sanas, que están con los PCR a cada rato, que hemos sido muy cuidadosos y bien estrictos en el sentido de que las personas que se nos escapaban, por ejemplo, en la noche, no les permitimos volver a entrar porque no queremos que se contagien, queremos que estén en todo minuto listos para poder abordar un avión. Tenemos también todos los documentos en día, ha ido la PDI a trabajar con ellos. Tenemos todos los permisos para los niños, para que puedan viajar también, porque pueden haber papás, mamás de distintas nacionalidades. Está todo listo. Le hemos dicho que si ellos quieren ir a observar, que se les haga el PCR, que durante 10 días nadie entre, nadie salga, haya un PCR de salida después de 10 días, de tal manera que tengan total garantía de que nadie va a ir infectado, pueden hacerlo. O sea, si ellos quieren mandar observadores, nosotros no tenemos ningún problema. Tienen además un problema ellos que les están confiscando aviones. Eso es cierto. Les han confiscado aviones, les han confiscado barcos. Pero por eso mismo nosotros también podemos poner el avión de acá, que no tenga el problema, ¿no es cierto?, de que lo puedan confiscar. O sea, le hemos dado todas las garantías, porque la verdad es que hemos trabajado de forma muy seria. Acá está todo en regla. La PDI ha trabajado con ellos. Tenemos enfermeras en cada uno de los colegios. A todos los días les tomamos O sea, de verdad, más cuidadosos no podemos ser. Obviamente que él tiene que consultarlo con su país, pero la verdad, Dios quiera que resulte, nada más, Dios quiera que resulte. Ya, pero la recepción fue buena, ustedes lograron establecer la comunicación y por lo menos ponerlo al día en todo lo que se ha estado haciendo y en que el avión está disponible, ¿no? Solamente falta que ellos puedan abrir el espacio aéreo y recibir a estos ciudadanos, ¿no? Eso fue, se le dieron todas las garantías, Julio César. Yo igual sentí un poco evasiva la situación. Dios quiera que yo me equivoque. Bueno, vamos por a ellos, estar... Sí, vamos a estar...